Hola, ¿quieres obtener los subtítulos para tus videos de YouTube y no sabes cómo? Hoy te traigo la solución para este problema. Antes quiero aclarar que no es la manera más rápida, pero es el método gratis. Así que empezamos. Si tienes dinero, así hasta para regalar y quieres una página que sea lo más efectiva, te presento a Maestra. Es una inteligencia artificial de lo mejor. Ofrece una versión gratis limitada a solo 1 minuto. Cuenta con muchas otras herramientas como edición de video con subtítulos, conversión de audio sincronizado a otros idiomas, solo por si te interesa. Ahora sí, vamos a mi método. Recomendación: hacer esto un día antes de publicar tu video. Atención, para demostración de mi video usé un video de la misma plataforma. Empezamos con el método. Lo primero que tendremos en cuenta es nuestro video ya terminado, listo para subir. Lo siguiente es subirlo al canal. Colocamos su visibilidad en oculto. En el área de subtítulos elegimos sincronizar automáticamente. Aquí no escribimos nada, damos a hecho, guardamos, esperamos a que se suba el video. Una vez finalizado, si vemos aún no se publican los subtítulos, dejamos todo aquí hasta el momento y esperamos 4 horas o más. Después del tiempo estimado verificamos si nos aparecen los subtítulos. Copiamos el enlace de nuestro video, nos dirigimos a esta página y descargamos los subtítulos en formato STR. Buscamos el archivo descargado y con clic derecho lo abrimos con bloc de notas. Luego editamos por si tiene errores. Alto. Esta parte de los números y el espacio debajo de cada texto no lo toquemos. Solo editemos el texto por si nos falta algo. Si quieres saber cómo editar subtítulos a más detalle, vea mi video aquí en la descripción. Ya terminado todo esto, guardamos con Control G. Ahora nos dirigimos a esta página y subimos el archivo arreglado. En el menú de formato elegimos YouTube SVG. Damos a convertir y se nos descargará un archivo con extensión SVG. Una vez descargado, volvemos a YouTube Studio. En subtítulos subimos el archivo de subtítulos con la opción con tiempos. Seleccionamos el archivo descargado anteriormente, damos a hecho y listo. Esto es todo por el día de hoy, nos vemos pronto.